de una nación. Una guerra terminada y la independencia se ha logrado. Así que en los años siguientes buscarían con desesperación una solidez nacional, resultando en formas de gobierno que regirían el destino del país. El imperio, un heredero al trono a cargo de un territorio, con autoridad absoluta en la milicia, la política y la religión. No había nobles en México, pero era el único gobierno que se conocía. El triunvirato. 3 individuos, generalmente aliados, administran el poder bajo elección del Congreso. La República Federal. Se organiza en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí cada estado tiene un gobierno, constitución y congreso propios. El pueblo elige a sus gobernantes y aunque se coordinan mediante un poder central, cada estado es autónomo. La República Central. Existe la división de poderes, pero se diferencia en que el presidente es quien elige a los gobernantes de cada estado, apegados a una constitución y a un congreso únicos. Y una dictadura militar. El poder nuevamente recae en un individuo. Ya no hay división de poderes y el mando se ejerce arbitrariamente en alianza Con las Fuerzas Armadas. Para 1821, ¿cómo podría reorganizarse Un México independiente. Con la conclusión del conflicto, las expectativas de la nación se dividían básicamente en 2 perspectivas. Los menos favorecidos, criollos del movimiento y clases trabajadoras, confiaban en que las reformas propuestas por Hidalgo y Morelos se iban a cumplir. En contraste, los aristócratas y funcionarios peninsulares, así como los criollos de altos rangos, seguían preocupados por preservar la monarquía y asegurar sus privilegios. El Plan de Iguala, proclamado meses atrás por Iturbide, sería el punto de encuentro de ambos grupos. Sin embargo, hay que echarle un vistazo. Las cláusulas del contrato. El Plan de Iguala sí establecía la independencia de México, la religión católica y la unión e igualdad de los ciudadanos, pero decretando la imposición de un rey. La confusión inundó a los líderes insurgentes. ¿Cómo era posible volver a la monarquía después de tantos años de lucha? En las entrevistas de Iturbide con los caudillos para unirse a su causa, como Guadalupe Victoria, se toparon con incongruencias en el documento. Todos sabían, al igual que Guerrero, que el plan sería la única manera de acabar con la guerra. Así que las inconsistencias las pasaron por alto, aún con recelos y reservas. Si el pueblo apoyaba el plan, ellos lo harían también. Pero los pequeños detalles delataban los planes de Iturbide, la traición a los ideales insurgentes y un seguro para los privilegios de la aristocracia. El precio de la libertad. La fiesta se dio, el júbilo también, pero con una crisis por delante, todo finalizó presurosamente. La incertidumbre social estaba atascada de problemas económicos, ya que no había recursos suficientes para arrancar el comercio, y existía una enorme deuda externa. La agricultura era un desastre, afectada por la pérdida de la fuerza de trabajo y la inseguridad. La minería, lenta, fallida y sin recursos. Así que la idea de industrializar al país fue triturada. Debido a la ausencia de autoridad, el territorio se encontraba sin alguien que frenara el desorden. Había que actuar rápido, y la primera solución en la capital fue la regencia. Estaba conformada por 5 individuos y capitaneada por Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú. La regencia llevaba muchas promesas, como la abolición de las castas, la cual fracasó por la intolerancia de la misma sociedad. También una constitución en manos de un congreso, que para colmo no se efectuó. Y el congreso, claro, que sí se formó, solo que estaba repleto de jefes militares, eclesiásticos y aristócratas, pero ningún líder insurgente incluido. Más desalentador aún fue enterarse que España anuló los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, cosa que empeoraba con la repentina muerte de Juan O'Donojú para dar fe de estos argumentos. España no permitiría que el primer virreinato de las Indias se le fuera de las manos. Políticamente indefensos, alguna decisión debía ser tomada. Por sus méritos como caudillo, conciliador de la independencia de México y actual presidente de la regencia, no había un mejor candidato para ocupar el trono del imperio que Agustín de Iturbide. Pero en medio de la euforia, imponer la monarquía tan apresurada y artificialmente trajo como consecuencia severas diferencias con el Congreso. Los grupos borbonistas, iturbidistas y republicanos querían organizar el gobierno redactando leyes que se adecuaran a sus intereses. Estos grupos, contrastantes entre sí, provocaron que Agustín I eliminara el Congreso permanentemente, desembocando en discordias
conspiraciones y un imperio dividido. Con los descontentos en aumento, se dibujaba una oportunidad para que el imperio llegara a su fin. Así, Agustín I asciende en medio de un sinfín de fracasos económicos, inconformes que alegaban una república, una España resentida con planes de reconquista y la rebelión de un pujante militar de los territorios del sur. Un antiguo y poderoso realista, convertido en el general brigadier del imperio, se encargaría de llamar a los antiguos insurgentes y así derrocar al emperador. Su nombre era Antonio López de Santana. Este llamaría prontamente a las armas Con el plan de Casamata. Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y los líderes insurgentes, unidos a la causa, demandaron la creación de una república, un nuevo congreso y la renuncia de Iturbide. A pesar de dar batalla mediante las armas, el monarca fue derrotado. Y con la opinión pública, la sociedad y los insurgentes en su contra, el emperador no tuvo más remedio que reinstalar a los diputados en el Congreso, salir del país Y ser acusado de alta traición. Con la nación ahora en manos de los republicanos, había un terreno fértil para que su política prosperara, aún inconscientes de lo que Estados Unidos, Francia y España Preparaban sobre México. Pero ¿qué consecuencias desataron estos acontecimientos? ¿Qué planes tenía España en un territorio sin rey? ¿Que dio pie al federalismo y al centralismo? Encuentra las respuestas en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo. México independiente. Esta historia continuará.